Buenas noches para todos y todas. Es un gusto para el equipo organizador de Filosofía en el Bar darles la bienvenida a una nueva edición. Filobar es un proyecto que inicia en mayo del 2018 con los objetivos de generar espacios de debate y de reflexión y de difundir trabajos e investigaciones de estudiantes y de docentes de las diferentes áreas de la filosofía y de las ciencias humanas. En esta edición número 16 tenemos el agrado de presentarles a Araceli Bogado, a Nara Mongelos, a Laura Bagnoli y a José Galeano, que van a dar una presentación titulada Violencia de Género y Psicoanálisis. Antes de cederle la palabra a nuestras invitadas y a nuestro invitado, quiero agradecerle al Centro Cultural Feminista La Serafina por cedernos este espacio y también a nuestro equipo de Filobar, que son un equipo de personas que con su tiempo y con su trabajo hacen posible que hoy estemos disfrutando una nueva edición de Filosofía en el Bar. Entonces, muchas gracias y que disfruten. Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie. Y que Dios nunca le dijo, parirás con dolor y tu marido te dominará. Que todas esas historias son puras mentiras que Adán contó a la prensa. Eduardo Galeano. Muy buenas noches a todos, todas, todes. Quiero empezar esta charla haciendo un TBT. Hace un poquito menos de 2 años, en octubre del 2017, el entonces ministro de Educación, Enrique Riera, había sacado una resolución, ¿se escucha? Había sacado una resolución en la que se prohibía la utilización de materiales didácticos que incluyan la perspectiva, teoría o ideología de género, entre comillas, ¿verdad? Y eso después de amable y gentilmente ofrecerse a quemar los libros en la plaza pública si era necesario para mantener su credibilidad con la comunidad denominada Provida. Y ese mismo año, en los servicios de salud, hubo 750 mujeres que fueron atendidas por violencia de género. En este caso me refiero a mujeres cisgénero, que para aquellos que no saben lo que significa, cisgénero significa que es una persona que es biológicamente mujer y que también se siente identificada con el género femenino. También, aparte de esas 750 mujeres que fueron atendidas, hubo 2.500 denuncias de mujeres por coacción sexual y violación según la Fiscalía. Y esta contradicción o estas dos caras de una misma moneda nos hacen pensar de que este es un tema que no solamente no está suficientemente debatido en la sociedad, sino que probablemente, casi que ni siquiera se empezó a debatir todavía, por lo menos en nuestro medio social. Y justamente a todos nosotros, todas nosotras, Nara, yo, Laura y José, estamos todos insertos en el medio de la psicología. Nara y yo somos estudiantes todavía, Laura ya se recibió y José ya es psicólogo, también recibido de psicoanalista. Y, perdón, cierto, Nara, somos tesinantes ya. Perdón. Y lo que nos pasa muchas veces es que al debatir este tema en círculos de formación, tanto de psicología en teorías en general como específicamente del psicoanálisis, las posturas que escuchamos o las ideas que se sostienen tienen una lógica que nosotros hoy en día entendemos como lógica patriarcal y que no hay conciencia al respecto. Y esto muchas veces implica que a la hora de, por ejemplo, atender pacientes en estos círculos de formación, se sostienen prácticas que hacen que justamente estas personas que vienen a buscar ayuda sean instados a reproducir modelos de esta lógica patriarcal, que sean instados a reproducir estereotipos de género en el que a lo mejor no precisamente se sienten representados, y que también nos lleva a escuchar ideas dentro del debate que tienen que ver con la no aceptación de la idea del género como construcción social, por un lado, y por otro lado la idea de la existencia del patriarcado. Y esto, hay comentarios que, por ejemplo, en una disertación que dio hace poco José, había escuchado él, de que en realidad en Paraguay no existe un patriarcado, existe un matriarcado, porque las mujeres son jefas de hogar, en muchos casos, ¿verdad? Y esto nos lleva a pensar que no se entiende muy bien qué es lo que es el patriarcado. Y por otro lado escuchamos cosas como, bueno, si hay un caso de una mujer que es violentada,
Ok, pero también hay hombres que son violentados por sus parejas mujeres. O son violentadas, pero ¿por qué se quedan? ¿Por qué se quedan en esa posición masoquista? ¿Cuáles son las características de ella que le hacen quedarse en esa relación violenta? Y muchas veces vemos que este tema se observa desde una lógica totalmente individual, como si fuera que los casos que observamos son casos aislados de, bueno, en esta relación se dio una cuestión violenta y veámoslo desde lo individual. Y esa mirada nos parece que no es suficiente. Y por otro lado, cuando tocamos estos temas o tratamos de sostener estas ideas, nos suelen decir cosas como que esto no es psicología, esto es sociología. Entonces, lo que hicimos fue, a partir de todas estas incomodidades que teníamos, hicimos una revisión bibliográfica para ver si alguien más ya había pensado estas cosas que a nosotros nos incomodaban. Y obviamente sí, ya había gente que había pensado lo mismo. Entonces, aparte de leer, hicimos un montón de reflexión sobre el tema y la íbamos a presentar en un congreso en la Universidad Católica, pero este congreso finalmente no solo se suspendió, sino que no se aceptó, ni siquiera hubo respuesta. Y entonces es por eso que de repente nuestro trabajo estaba orientado a un público donde ya se comprendía un poquito más el psicoanálisis. Elegimos el psicoanálisis por una cuestión de interés y por eso de repente vamos a hacer una introducción de conceptos básicos del psicoanálisis para que podamos estar todos en la misma página. También la idea de violencia de género que nosotros vamos a utilizar y también vamos a desarrollar este trabajo desde 3 mundos que va a explicar Lauri más tarde, desde los cuales vamos a desarrollar lo que pensamos sobre la violencia de género. Entonces, este trabajo, además de ser una exposición sobre lo que pensamos integralmente de lo que es la violencia de género, es una invitación para nuestros compañeros, compañeras, compañeros terapeutas a que escuchen un poquito sobre estas ideas y puedan incorporarlas a su teoría y a su práctica. Entonces, les dejo con José, que nos va a dar un vistazo de algunos conceptos básicos del psicoanálisis. Bueno, muy brevemente voy a intentar hacer algunas definiciones del psicoanálisis, después Nara también va a complementar para aquellos que no están familiarizados con qué es el psicoanálisis. Bueno, el psicoanálisis es una disciplina científica, es una corriente dentro de la psicología, ¿verdad?, que estudia, investiga y describe la mente humana, el psiquismo. Le interesa entender cómo se estructura, cómo se desarrolla, ¿verdad?, y cómo funciona el ser humano. Se ocupa de los deseos, de las motivaciones inconscientes. Freud definió como un método para explorar el inconsciente, es una técnica para tratar los padecimientos psíquicos, el psicoanálisis es una psicoterapia, y es un cuerpo teórico que se convirtió en una disciplina científica. Es decir, el psicoanálisis tiene una psicología del desarrollo, una psicología de la personalidad que se puede estudiar en distintos espacios y disciplinas. El psicoanálisis tiene una propuesta introspectiva. Busca que el sujeto intente conocerse mejor a sí mismo y eso, el conocerse mejor a sí mismo, le va a dar mejores posibilidades para manejar su vida, para manejar sus conflictos. Y este reconocimiento le hace responsable de su vida. Eso es, digamos, el objetivo del psicoanálisis. El psicoanálisis trabaja con los síntomas, con los malestares y con el sufrimiento humano. Busca más allá de lo aparente, de lo manifiesto, de lo consciente, busca eso que está detrás, eso que no sabemos de nosotros mismos, que es lo inconsciente. Para ello recurre a la historia personal del sujeto. Es importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Es importante entender nuestra configuración familiar, el lugar dentro de esa configuración y nuestras identificaciones primarias con nuestros objetos, con nuestras figuras significativas, padres, figuras ampliadas, hermanos, etc. Entonces tenemos esta noción del inconsciente que es propia del psicoanálisis. Dentro de este inconsciente
hay algo que Freud lo llama el dualismo pulsional, es decir, venimos constituidos por dos pulsiones, que si quieren llamarlo impulsos, los impulsos sexuales y los impulsos agresivos, que de alguna manera vienen con cada ser humano. Entonces tenemos un potencial para amar y un potencial también para odiar. Nara les va a explicar de alguna manera cómo está configurado este psiquismo del que le estoy hablando, que tiene mucha relevancia para el psicoanálisis. Bueno, buenas noches. Ok, Freud trató de explicar lo que sería la estructura psíquica o la mente humana a través de este formato, ¿verdad? En particular, Freud no utilizó lo que sería la metáfora del iceberg, pero sí se utilizó luego para explicar su teoría. En primer lugar, hay que entender que hay tres funcionamientos que describe Freud en su teoría: el funcionamiento consciente, el funcionamiento preconsciente y el funcionamiento inconsciente. En ese sentido, el funcionamiento inconsciente sería la parte más grande de la mente, pero también sería la parte que estaría oculta, estaría bajo agua, ¿verdad? En un sentido de que el inconsciente va... El inconsciente va a ser una parte fundamental de la mente humana, ya que va a tener sus manifestaciones en la conducta y va a ser fuente de síntomas también y de conflictos, pero sin embargo va a ser lo menos manifiesto en la conducta. Por otro lado tenemos lo consciente, que sería representado por la punta del iceberg. En este caso lo consciente sería lo que más se ve de la conducta, pero sin embargo significaría la parte más pequeña de la estructura psíquica. Y luego estaría lo preconsciente, que estaría ubicado en la mitad, que sería más o menos aquello que está entre lo consciente y lo inconsciente, en un sentido de que, bueno, para entender mejor, ¿verdad?, el inconsciente sería relacionado a todo lo que está subyacente, ¿verdad?, todos los conflictos, todo lo que es reprimido durante la infancia. Luego estaría lo consciente, que sería lo inmediato. Por ejemplo, mientras yo hablo, yo lo que estoy diciendo estaría en un estrato consciente. Sin embargo, mientras yo lo voy dejando atrás, ya queda en un estrato preconsciente. Y al quedar en un estrato preconsciente, luego yo puedo evocarlo a través de la atención y la memoria, y ahí vuelve a lo consciente. O sea, estarían ubicados en esos espacios. Esos son los tres funcionamientos, y luego estarían las tres instancias principales, ¿verdad?, que serían el ello, el yo y el superyo. En este caso, el ello funcionaría principalmente, o sea, totalmente, realmente a través de lo inconsciente. Es la estructura más antigua, o sea, el funcionamiento más antiguo y primitivo del ser humano, y también es la base sobre la cual se construyen las otras dos instancias. Y tiene una tendencia a la gratificación inmediata, funciona por lo que en psicoanálisis denominamos como principio de placer, y es el portador de estas pulsiones de la que comentaba José, las pulsiones agresivas y sexuales. Para entender así de una forma más caricaturesca, podríamos decir que el inconsciente sería como un pequeño salvaje, ¿verdad?, que busca la gratificación inmediata, que no puede esperar, que es portador de lo agresivo, lo sexual. Por otro lado tenemos el yo. El yo sería como un árbitro entre lo que serían las demandas del super yo y del ello, por un lado, y también sería como un árbitro que media entre toda la estructura psíquica y el mundo exterior para el individuo, ¿verdad? Y funciona en los tres funcionamientos, en el funcionamiento consciente, preconsciente e inconsciente. La parte inconsciente del yo estaría en lo que serían los mecanismos de defensa. Pero no voy a andar mucho en qué serían los mecanismos de defensa, para que se entienda nada más. Bueno, eso es lo que hace el yo. Y el super yo estaría funcionando también mediante los tres funcionamientos: consciente, preconsciente e inconsciente, y por algo que se llama también en psicoanálisis la conciencia moral. Y el super yo sería una instancia de castigo y prohibición. De otra forma también, para que se entienda un poco más cómo podría caricaturizarse al super yo, sería como una especie de cura, una especie de policía. Tiene mucho que ver con lo que sería la cultura del individuo, pero también tiene mucho que ver con lo que serían los representantes de la cultura para el individuo en la infancia, que serían los cuidadores primarios, ¿verdad? En este caso suelen ser padres, madres, pero podrían ser los cuidadores primarios de cualquier tipo. Entonces, todo lo que tenga que ver con los valores de la cultura representados a través de estos cuidadores primarios estarían quedando en el super yo del individuo. Y
funciona también de una forma inconsciente, en el sentido de que son aquellas cosas, aquellos valores que están tan implantados en el inconsciente, mediante los cuales funcionamos en lógicas de castigo, pero que no necesariamente tienen que ver con uno mismo cuando uno se piensa desde lo consciente. Para dar un ejemplo así corto nada más, cuando una persona se siente culpable, por ejemplo, por tener relaciones sexuales, o sea, teniendo conscientemente no teniendo una cuestión católica o una cuestión con la promiscuidad, pero de todas formas se siente culpable, ¿verdad? Y no sabe por qué se siente culpable, bueno, ahí estaría el super yo castigando, prohibiendo, ¿verdad? Desde lo inconsciente. Bueno, esos son los tres funcionamientos principales, y, o sea, las tres instancias principales, y de la instancia superyoica se desprende lo que sería el ideal del yo. El ideal del yo consiste en una búsqueda continua e incesante por la perfección. Es una instancia o una subestructura superyoica porque también tiene que ver mucho con la cultura, pero no, o sea, se distingue otra vez del superyo por varios motivos. En primer lugar, porque el ideal del yo es una instancia de aspiración, no es una instancia de prohibición. O sea, es aquello que las personas aspiran, es como el ideal máximo de realización personal inconsciente también, pero tiene que ver con una cuestión que se va renovando a medida que pasa el tiempo, ¿verdad? O sea, el ideal del yo no es que es algo específico, sino que porta idealizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, mi ideal del yo, hoy en día, mi idealización dentro de mi ideal del yo puede ser terminar mi tesis. El día de mañana termino mi tesis, bueno, voy a querer tener un posgrado, qué sé yo, ¿verdad? Y así con aspiraciones académicas, aspiraciones laborales o de todo tipo, ¿verdad? Se distingue también del super yo en el sentido de que es más narcisista. O sea, tiene ideales más difíciles de alcanzar, aunque el ideal del yo maduro constituiría también una aspiración posible, lo cual no quiere decir que sea probable, ¿verdad? Y en otra cosa que se distingue también del super yo es que se distingue también en la cuestión, bueno, en este caso también se parece al super yo en que se distingue también según los géneros, ¿verdad? Ya que tiene mucho de la cultura, obviamente va a ser distinto para cada género, porque cada género tiene atribuciones culturales diferentes, ¿verdad? En todas las culturas del mundo, por lo menos las conocidas, ¿verdad? Hoy en día o estudiadas. Bueno, y eso sería entonces el ideal del yo. Más adelante vamos a estar hablando un poco más de lo que es el ideal del yo femenino, y va a también tener relevancia en el trabajo, por eso también me tomo ahora mismo el tiempo de explicarlo. Y le cedo la palabra a Lauri, que nos va a estar hablando un poco más del círculo de la violencia y los tres mundos. Bueno, así como Nara puedo explicar un poco, darle un poco de contexto a los términos psicoanalíticos que vamos a estar mencionando, también queríamos contextualizar en relación a los conceptos de violencia que nosotros estuvimos pensando al hacer este trabajo. Primero que nada queremos distinguir entre agresividad y violencia, porque desde el psicoanálisis la agresividad es vista como una disposición, como una potencialidad que todos tenemos en nuestro ser. Como dijo José, es una pulsión que forma parte de nuestra subjetividad, y la diferenciamos de violencia porque ya en violencia nosotros entendemos como ya el deseo de dominar al otro, utilizando una asimetría de poder, renegando de las diferencias que hay entre los dos o entre varios, y anulando así su subjetividad. Y es así cuando pensamos que bueno, un acto agresivo se torna violento cuando hay esa intencionalidad de dañar al otro utilizando una asimetría de poder. Y en ese sentido enmarcamos el trabajo en el concepto de violencia de género, porque lo pensamos como el daño intencional que se causa a las mujeres y sus disidencias, entendiendo esto como todo lo que se sale de la norma de lo masculino o lo heterosexual. Y si bien compartimos esta definición ampliada de violencia de género, nosotros en este trabajo nos enfocamos específicamente en la violencia contra la mujer y en los posicionamientos subjetivos en los que la mujer está desde un imaginario social que tiene lo que comentó un poco Ara de los estereotipos de género, en donde normalmente nosotros asociamos lo masculino, o sea, al hombre en realidad, con una idea masculina de lo potente, lo fuerte, lo dominante, y la mujer la ubicamos más en el lugar de lo frágil, de lo dependiente, de lo emotivo, lo vulnerable. Y también la idea de repensar el psicoanálisis desde la violencia de género
nosotros agrupamos un poco nuestras ideas en tres niveles, que son los tres mundos, los tres espacios psíquicos de Puget y Bernstein, que justamente son dos psicólogos que buscan ampliar la mirada del psicoanálisis a una visión más inserta en el mundo, en el contexto. Entonces vamos a estar moviéndonos por estos tres espacios, que son el mundo transsubjetivo, el intersubjetivo y el intrasubjetivo. En el mundo transsubjetivo vamos a enmarcarnos un poco en el contexto social donde nosotros estamos insertos, en el momento sociohistórico, temporal en el que nos desenvolvemos, porque ahí está también la cultura predominante, la religión predominante, que no siempre nosotros podamos estar de acuerdo con las costumbres, las políticas o lo hegemónico, pero igual nos interpela todos los días. O sea, yo puedo no estar de acuerdo con la religión predominante en mi país, pero eso igual es algo con lo que yo me muevo todos los días. Y en ese sentido acá vamos a estar hablando un poco de la cultura en la que estamos insertos y nos va a explicar mejor acá Ara y Nara del sistema social del patriarcado. En el mundo intersubjetivo, que sería ya un poco más cerca, hablamos del mundo de los vínculos. Vamos a hablar un poco de qué es lo que a mí me generan, o sea, a mí como sujeto me generan los demás y cómo también los demás sienten cosas a partir de mis propias conductas. Y por último, el mundo intersubjetivo, que sería el terreno como más familiar y conocido para los psicólogos, que es el mundo de lo que Nara estaba explicando, el mundo interior, el mundo de los impulsos, los conflictos, donde están los mecanismos de defensa y todo esto que al final es como una síntesis del mundo del mundo transsubjetivo e intersubjetivo. En el intersubjetivo es como que hacemos una síntesis de estos dos mundos y cómo eso al final impacta en nuestra subjetividad. Bueno, yo voy a estar hablando un poco de lo que es el patriarcado. Particularmente, al principio había como algo mucho más extenso sobre lo que es el patriarcado, pero también por el espacio me pareció o nos pareció realmente de que no era necesario dar así como que muchas vueltas al tema. Pero básicamente lo que voy a estar haciendo es situar un poco el trabajo en lo que nosotros nos basamos, ¿verdad? Nosotros nos basamos en la explicación que tiene Rita Segato de lo que es el patriarcado. En primer lugar, porque Rita Segato lo que dice es que el patriarcado es la estructura más antigua y arcaica del mundo, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que es previa a los procesos de colonización, y también ella, como utiliza algo de lectura psicoanalítica en su trabajo, habla de que el patriarcado también sería en cierta forma una estructura inconsciente que redirige los afectos dentro del escenario social, ¿verdad? Por otro lado, también hablar de que el patriarcado es más allá de una actitud dada en un momento dado, como podría ser el machismo, es una estructura, se dice, o sea, se entiende de que por ende no solamente es una actitud dada, sino de que es todo un sistema que va a reproducir, legitimar, sostener estas actitudes dentro de un espacio y que se va a seguir reproduciendo en el tiempo, y que no solamente va a abarcar individuos, sino que va a abarcar a todos los individuos, a todas las colectividades y a todas las instituciones de las sociedades patriarcales, que hoy en día serían la gran mayoría de las sociedades, ¿verdad? Y eso es básicamente como para contextualizar un poco desde qué autora nos estamos basando y desde qué concepción del patriarcado nos estamos basando. Pero más allá de eso tampoco quiero dar muchos detalles porque bueno, creo que es algo con lo que estaría un poco familiarizado ya este público en particular. Y ahora va a estar hablando de las características del patriarcado. Bueno, una de las características principales del patriarcado es... Ay, el micrófono no está contento con lo que estamos diciendo. Bueno, lo que dijo Nara un poquito, ¿verdad? De esta cuestión de que el patriarcado es ya arcaico en el sentido de que no es una cuestión nueva que surgió ahora. Hay distintas autoras que plantean desde qué punto empezó en la historia la cuestión de la dominación del hombre hacia la mujer. Vamos a hablar en términos binarios un ratito. Entonces, esta cuestión de la historia varía de autor en autor, pero hay hitos principales como la invasión de América, y no uso invasión de forma aleatoria. La instalación de la propiedad privada, la utilización de instrumentos y la era industrial que consolidó también la bifurcación en el mundo occidental de dos esferas distintas en las cuales se insertan los individuos y las individuas, ¿verdad? Está por un lado una esfera pública
que se consolida como un lugar donde los hombres tienen el derecho y el aval de participación, donde son los protagonistas, donde tienen la posibilidad de incidir y donde se da la cuestión política, la decisión de para dónde van las vidas de las personas que participan en una sociedad, y donde las mujeres no tienen históricamente no tienen un rol dado de por sí como sujetas de derechos, sino que tienen que pelear por ese lugar. Tenemos por un lado, entonces, esa esfera lo llamamos lo público. Y por otro lado tenemos la esfera privada, que es la que se consolida como el lugar de las mujeres cisgénero, que básicamente se quedan a cargo de todo lo que tiene que ver con los cuidados del hogar, con la crianza de los hijos, con todo lo que tiene que ver con el mundo de los afectos, con el sostén de todo lo que tiene que ver con lo emotivo. Y esta esfera pasa a ser privada y alejada de toda politicidad, y entonces por eso justamente después en la historia las mujeres tienen que pelear por ese lugar. Y además esta cuestión de que lo privado, lo que tiene que ver con la crianza, con el sostén de la vida cotidiana, no es algo que es reconocido socialmente como algo que pueda o tenga que ser remunerado. Probablemente de ahí viene también toda la discusión de por qué las empleadas domésticas no, según un sector de la sociedad, no deberían tener el sueldo mínimo. Probablemente porque no es reconocida la labor doméstica como una labor que es importante para el sostén de la vida en general. Y acá quiero hacer un paréntesis. En Paraguay, algo que sucede es que el 32% de los hogares tienen jefa de hogar. Y de ese 32%, otra vez, 70% son hogares sin padre. Y a esto hago referencia porque hay gente que dice que en Paraguay tenemos un matriarcado por esta cuestión de las jefas de hogar, que es lo que había mencionado al comienzo, cuando en realidad lo que pasa es que estas jefas de hogar tienen la doble tarea de tener la crianza de los hijos y también, o sea, aparte del sostén de la vida cotidiana, tienen que encargarse del sostén de lo económico, sin una figura paterna o alguna otra persona, la otra persona que se encargó también de engendrar el hijo o la hija, que esté ahí apoyando, ¿verdad? Entonces, y esto no tiene un reconocimiento social remunerado, es la cuestión de cuña guapa, de la mamá luchona, pero que en realidad a la hora de la verdad no hay una ayuda social para eso muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la construcción social del género a partir de ahí? Lo masculino, que estaba en el lado de lo público, se sostiene en un ideal o en un modelo de fortaleza, como dijo Lauri, de potencia, y pasa a ser modelo de lo humano. No sabemos de qué momento de la historia exactamente, pero como les había dicho hay un recorrido, pero este modelo de potencia pasa a ser, se ve como a lo masculino como lo absoluto, eso que existe, que es esencial, general, que es la base a partir de lo cual se diferencia la mujer, que es lo otro, esta otra forma de ser persona que existe, a veces no siempre persona, ni siquiera considerada, pero que está ahí, que no es un hombre, ¿verdad? Como planteaba ya Simone de Beauvoir, que nos dice justamente que la mujer se determina y se diferencia en base al hombre, que es lo absoluto, y no como un sujeto diferenciado que existe de por sí, sino como que se desprende de esta totalidad que es lo masculino. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el psicoanálisis específicamente? En un psicoanálisis ortodoxo y más clásico, bien freudiano, la mujer es considerada como una persona sin pene. Está el hombre, que es una persona con pene, y la mujer, que es una persona sin pene, y por la cuestión, no voy a ahondar mucho en esto, pero por la cuestión de la castración que podríamos ahondar en otro momento, va a ser un individuo que está siempre en falta, y entonces a través de la relación sexual se va a completar con, o a través de tener un hijo o una hija, se va a completar por esa falta eterna que tiene y que le angustia. Esta cuestión va a cambiar un poco después en otros psicoanálisis más revisados y más de corte lacaniano, pero no voy a ahondar en eso por el tiempo. Y bueno, ¿qué es lo que pasa y por qué es importante tener esto en cuenta? Porque esta división, esta concepción binaria, tanto del género como de la distribución de los roles y de las actividades de cada género, es lo que nosotros introyectamos en lo que había hablado Nara de el super yo y el ideal del yo, ¿verdad? Esto es el policía y esta cuestión de a qué queremos nosotros apuntar con nuestra actividad de vida como hombres, como mujeres o como personas que no se identifican con ninguno de los dos, que no son reconocidas por el patriarcado, entre paréntesis. Entonces, lo que propone Rita Segato es que esta división es lo que trae el sometimiento
o sea, que el hombre someta a la mujer y a través de una cuestión sexual generalmente que está relacionada a la demostración del poder y no solamente lo sexual como algo de placer. El placer de la mujer generalmente es luego negado en ese sentido. Entonces, bueno, esa es una de las características principales del patriarcado que no se olviden porque después a partir de ahí se entiende qué es lo que se introyecta y por qué tiene un poco de relación con lo inter y lo intra. Y ahora José les va a hablar un poquito del mandato de masculinidad. Bueno, entonces una cosa para aclarar es importante que estos tres mundos de los que estamos hablando se interrelacionan en todo momento. Solo a modo teórico se pueden dividir, porque si se dan cuenta, esto que es lo trans, ¿verdad?, subjetivo, también está introyectado dentro de nosotros y pensamos y miramos el mundo de esa manera. Entonces esto es muy importante en entender que está a modo teórico diferenciado, pero que se van, digamos, interrelacionando. Entonces, en este mundo transsubjetivo, les voy a hablar de lo que Rita Segato denomina mandato de masculinidad. Si nosotros pensamos y revisamos a lo largo de la historia, la masculinidad siempre estuvo asociada con el poder, con la potencia y con la dominación. Basta ver las culturas de Grecia y Roma, por poner ejemplos, ¿verdad?, icónicos, como el deporte era para los hombres, la política, la filosofía, ¿verdad?, eran espacios del hombre y para el hombre. Y también con todo lo que implicaba, ¿verdad?, en estos espacios. Esta idea del mandato de masculinidad, ella dice que los hombres tienen que ejercer su potencia en varios niveles, a nivel bélico, a nivel sexual, a nivel político, y de alguna manera el sujeto masculino se predica por estas potencias y hacen parte de su identidad masculina, de su subjetividad. Y además, algo que tiene esto es que tiene que mostrarse a otros hombres. Hay una suerte de exhibicionismo en relación a la masculinidad. Es decir, los otros hombres son los que dan el pasaporte, los que habilitan, ¿verdad?, para ser recibidos en esa cofradía. Rita Segato dice que la única manera de desmontar la violencia estructural, esta violencia que le estamos hablando, ¿verdad?, que tiene que ver con el patriarcado, es desmontar el mandato de masculinidad. Y ella dice que para eso los hombres tenemos que ver que nosotros también somos víctimas del patriarcado, porque digamos, esa masculinidad nos limita, nos acota distintas formas de poder expresarnos. Ahí se me vienen expresiones culturales y creo que cada uno va a tener muchas, como el clásico "los hombres no lloran", que yo pensaba que no estaba tan vigente, pero sigo escuchando en el consultorio. Por ejemplo, "no seas mariquita", cuando un hombre llora. En mi época había unos juegos que se llamaba El último cuñaí, ¿verdad?, que tenías que correr rapidísimo para no ser cuñaí, que es, ¿verdad?, nenita, casi como una suerte de lo femenino, como algo rechazado, como algo de lo cual hay que huir, hay que sacarse. ¿Por qué? Porque lo masculino es la fuerza, ¿verdad?, es la potencia, es esto, la dominación. Y también se me vienen las prácticas, no sé si siguen vigentes, pero que sí escuchaba y escucho en el consultorio de pacientes adultos, que el padre le llevaba a su hijo al prostíbulo para su iniciación, ¿verdad? Yo no pienso que ahí había una cuestión de que conozca el placer, ahí había el hacerse hombre, ¿verdad?, como a través de la dominación de una prostituta. Entonces tenemos ejemplos por demás de cómo esto, el mandato de masculinidad, sigue vigente y sigue determinando la identidad masculina. La autora también dice que esta estructura, ¿verdad?, las estructuras masculinas tienen como una suerte, actúan como una cofradía, como una estructura mafiosa. Los hombres se cuidan, se protegen entre sí, se tapan. Tenemos el ejemplo de la justicia
que sigue siendo patriarcal y que sigue siempre dejando a la mujer en un lugar muy vulnerable. Se me viene también el ejemplo de un docente que tuvo muchos problemas y muchas denuncias en una universidad y estuvo, ¿verdad?, respaldado por un enorme sistema de personas que de alguna manera legitimaron todo esto. Rita Segato dice que la cuestión con el mandato de masculinidad es que deja afuera la posibilidad de sentir el dolor propio y el dolor ajeno, de sentir empatía, que es tan necesaria para poder conectarnos y vincularnos con otras personas. Y este mandato de masculinidad además viene acompañado de una pedagogía de la crueldad, que Laura les va a explicar. Pero antes de que Laura les explique qué es esta pedagogía de la crueldad, también se me vienen dos ejemplos de cómo esto, que hay gente que dice, bueno, pero el patriarcado ya cayó ¿dónde? Le quiero preguntar, ¿verdad? Se me vienen dos ejemplos que reflotaron, de verdad, un modelo masculino, así en estos términos, Rita Segato, Trump y Bolsonaro. Creo que después podemos discutir estos dos modelos y toda la propuesta que tienen, ¿verdad?, tan agresiva, tan violenta, tan deshumanizada, que viene con esto del mandato de masculinidad. Y así como mencionaba José, el mandato de masculinidad viene a ser expresado a través de la pedagogía de la crueldad, que es como una de las características más que Rita Segato explica en su explicación del patriarcado. Y esta pedagogía de la crueldad lo que hace es justamente enseñar a la sociedad, especialmente a los hombres, un modelo de masculinidad que fomenta la crueldad, en donde, como mencionó José, es imposible sentir el dolor propio y el ajeno porque no es algo que los hombres hacen. Y inclusive se puede ver en estos ejemplos de Bolsonaro cómo la militarización se basa luego en soportar el dolor, soportar, hasta que ya no se siente, ya uno está totalmente entumecido ante el dolor del otro y el mío, para poder justamente cumplir su labor como ejército. Y también es una pedagogía que pone a la mujer como un espectáculo. O sea, la crueldad hacia el cuerpo de la mujer es vista como un espectáculo, algo que se exhibe, algo que se banaliza, se ridiculiza, y que los medios de comunicación se encargan justamente de inclusive transmitir esto y dejar como enseñanza que el mundo es un mundo de cosas. Y el cuerpo es una cosa, el cuerpo de la mujer es una cosa también, y las cosas no sienten. Entonces ahí se genera esta cuestión de los bajísimos niveles de empatía de los que habla Rita Segato, que si hacemos la ecuación, ¿verdad?, un bajo nivel de empatía sería un alto nivel de psicopatía, en donde el otro es visto como un instrumento, es visto como una cosa para lograr algo. Y en el caso de Rita Segato justamente dice que la mujer se convierte así en el escenario donde se actúa la violencia del hombre y donde se exhibe esta potencia que el mandato de masculinidad le está diciendo todo el tiempo que tiene que mostrar. Y este es el contexto sociocultural donde nosotros estamos insertos. O sea, acá es la primera mirada que deberíamos tener como psicólogos si estamos pensando en un individuo que entra al consultorio. O sea, este es el mundo transubjetivo, que es el primero que separamos pedagógicamente, y es donde nos tenemos que ubicar primero para poder pasar al siguiente, que es lo intersubjetivo, que vendría a ser ya el segundo espacio que mencionamos que queríamos explicar, que tiene que ver con lo que mencioné recién del mundo de los vínculos. Y si bien sabemos que la violencia de género se puede dar en varios vínculos, nos vamos a centrar específicamente en el vínculo, la violencia que se da en la pareja. Bueno, queremos usar como punto de partida un concepto que sabemos que de repente es conocido por varias disciplinas afines a la psicología y muchas veces fue mencionado en diversos círculos para hablar de violencia contra la mujer, pero nos parece que es importante volver a revisarlo y utilizarlo justamente como eso, como un punto de partida para poder hablar de qué es lo que se genera en la mujer en este vínculo donde es violentada.
Y entonces ahí queríamos explicar un poco el círculo de la violencia, pero desde el punto de vista del psicoanálisis y los mecanismos de defensa que la mujer despliega en estos momentos, que son tres. Está el primer momento que tiene que ver, que es la fase de acumulación de tensión. Suele ser un momento donde es como un ambiente tensionado, donde la pareja de la mujer se muestra irritante y ella misma duda también de por qué está así, si en la esfera de lo público, como diría ahora, se muestra de manera más relajada y tranquila, pero en el ambiente de pareja está como irritante por alguna razón. Y también es un espacio donde se dan estos comentarios de ¿por qué te vestí otra vez así? O trabajaste esta tarde ya otra vez, o se enoja porque está descuidando algunas labores domésticas. Y ahí nosotros investigamos y revisamos que en ese momento es donde la mujer despliega este mecanismo de defensa que se llama desmentida, en donde estas señales de alerta como pequeñas pistas de que esta situación se puede agravar, ella minimiza, naturaliza o justifica estas cosas, evitando así pensar qué podrían significar estos pequeños actos que ya están como preparando el terreno de lo que viene después, que es la siguiente fase, que es la de explosión violenta, que sí ya es donde se da una violencia concreta, como se dice, porque ya hay una violación, hay una destrucción de su pertenencia, hay golpes, insultos, lo que quieran, y ahí es donde también se concretiza más para el mundo de lo público, digamos, la situación violenta, y la mujer también tiene un mecanismo de defensa que se llama indefensión aprendida, que tiene que ver con este sentimiento de soledad, de vergüenza, y es como que está en un cautiverio imaginario donde ella cree que nadie le va a creer, que no quiere contar porque tiene vergüenza, o si cuenta, cree que al final, como mencionó José, por la cuestión de la cofradía, se van a tapar todos nomás otra vez entre ellos. Entonces se genera como estos pensamientos que le mantienen ahí porque ella cree que no puede salir de esa situación. Y por último, está la fase de reconciliación y arrepentimiento, que es cuando el hombre percibe que la mujer está tratando de salir de esta situación, probablemente con pequeños intentos de hablar con alguien o acudir a alguna ayuda, y él también despliega mecanismos mecanismos perversos donde utiliza la manipulación, la seducción y suelta este tipo de discursos como que fue algo una vez, que estaba nervioso nomás, o que está arrepentido, que pueden hacer algo al respecto. Y también en la mujer se genera una cuestión que una psicoanalista que se llama Meller menciona, que es la coexcitación erótica, en donde explica que la mujer también accede al deseo del hombre, accede a tener relaciones con él o a estar con él o a quedarse, como dicen, pero como una defensa para que no sucumba a su psiquismo. O sea, nosotros vemos esto como un recurso, último recurso, ¿verdad? Último recurso en donde está tratando de salvar su psique o tratar de hacerle frente al desborde que implica esta vivencia traumática. Y en ese sentido a veces se quiere argumentar que la mujer se queda con la persona o tiene relaciones con él, pero esto en realidad nosotros vimos como una manera de justamente utilizar lo último que le queda ante esta vivencia que es vivida subjetivamente como muy traumática. Y también se nos quedó una frase que mencionaban ahí, que tiene que ver que cuando una persona cuando el violentado erotiza una relación es con fines de supervivencia, o sea, es para tratar de sobrevivir, para que su yo pueda sobrevivir o sea, un yo ya vulnerado y violentado en su máxima expresión. Bueno, entonces entramos en el terreno de lo intrasubjetivo, es decir, del mundo interno, de qué pasa en el psiquismo. Este tema que les voy a explicar, en momentos estábamos por poner en el inter, porque de alguna manera siempre se da cuando están entre los dos, pero lo ubicamos finalmente en el intra porque nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué pasa en el hombre que ataca a la mujer? ¿Por qué la violenta? Esas son las preguntas que nos hicimos y empezamos la investigación. Y ahí pusimos algo que se llama lo femenino en el hombre. Primero tenemos que aclarar, ¿verdad?, que desde el psicoanálisis lo masculino no es inherente solamente al hombre, ni lo femenino es inherente a la mujer. Esto
parte de ahí. Es decir, ambas son cualidades, son componentes internos en todas las personas, fruto de nuestras identificaciones maternas, paternas e incluso con figuras significativas. La propuesta del psicoanálisis es que cuanto más integrado tengamos nuestros componentes femeninos y masculinos, mayor plasticidad vamos a tener en nuestra personalidad para poder comunicarnos e intercambiar y vincularnos con otro género, con el otro género y con nuestro mismo género, ¿sí? Entonces, acá tenemos algunas ideas que estuvimos explorando en relación a lo femenino en el hombre. Por un lado, tenemos que entender que lo femenino hace a la identificación primaria de todo ser humano con el objeto materno, con el objeto que haya sido de cuidador, de sostén, de protección. Entonces, la primera función mental que necesita un individuo es una función de sostén, una función de alguien que contenga. A lo largo de la historia han sido predominantemente mujeres, madres, las que han hecho, ¿verdad?, esta función. Por lo tanto, lo femenino está de alguna manera asociada a este cuidado primario, a esto, ¿verdad?, a el desamparo inicial con el que nace cada ser humano, con la afectividad, con la empatía, con la contención, ¿sí? Por lo tanto, podemos pensar que cuando un hombre ataca a una mujer, no solamente le está atacando a ella, está atacando algo de la figura materna, algo de ese desamparo emocional, de esa vulnerabilidad que no puede tolerar. Muchas autoras piensan que al hombre le es mucho más difícil tolerar estos aspectos vulnerables, este desamparo. Por eso también podemos pensar el alto índice de los feminicidios, entre muchos otros factores que estuvimos explicando, pero si nos detenemos a pensar en esto esta es uno de los elementos que se nos viene. Y ligado a esto, también tenemos otra idea, que el hombre al atacar a una mujer también de alguna manera ataca su propia parte femenina que no puede tolerar dentro de sí y que la proyecta en la mujer. Este mecanismo se llama identificación proyectiva, lo vio una psicoanalista que se llama Melanie Klein, y que es más compleja que la proyección. La proyección es solamente colocar. Acá en la identificación proyectiva coloca, proyecta y se identifica con esa parte, pero no tolera esa parte dentro de sí. Entonces ataca en la mujer lo que no puede soportar en sí mismo. Podemos pensar entonces que detrás de la misoginia, detrás del odio hacia la mujer, hay mucho miedo hacia esa figura que representa muchas cosas. Bueno, eso por un lado en relación al hombre, ¿verdad?, y a sus partes femeninas. Por otro lado, nos adentramos de vuelta a la mujer y a qué le pasa a ella. Cuando uno observa a una mujer maltratada, que a pesar de todo el padecimiento continúa al lado de su pareja violenta, uno se pregunta, lo primero es por qué se queda. ¿Cómo entender esta adhesión patológica a una persona que daña, maltrata, sojuzga y mata? Muchas veces mata. ¿Es que las mujeres son por naturaleza masoquista? Esa fue una respuesta que dio el psicoanálisis clásico en sus inicios y que hay algunos psicoanalistas que siguen sosteniendo. Es decir, el masoquismo es una tendencia, Freud decía que está en todos los seres humanos, pero de ese masoquismo primario se desprende un masoquismo que es el masoquismo femenino, decía Freud, ¿verdad?, que está asociado de alguna manera con la castración que la mujer tiene que aceptar dentro de sí, con el deseo de ser poseída y con el parto. Estas son las ideas la que pensaba Freud, el masoquismo femenino. Nosotros pensamos que esas ideas tienen un corte patriarcal.
que evidentemente son una mirada de época, posiblemente en esa época por también el lugar que tenía la mujer, de por ahí se veían más mujeres masoquistas y fue una respuesta que tuvo Freud. Pero nosotros pensamos al masoquismo como una construcción de la subjetividad, como una construcción que se va dando por los lugares asignados a la mujer, por las maneras que se han tenido y que se han dado a la mujer de afrontar el dolor y el sufrimiento humano. Por lo tanto, si nosotros pensamos o trabajamos con este concepto porque nos sirve, nosotros lo ubicamos como tal, masoquismo. Sacamos la palabra femenino porque pensamos que tiene ya una connotación al ubicar como algo natural, como algo constitutivo. Corremos de ese lugar y pensamos como masoquismo, que pueden ser un componente en los hombres o en las mujeres, y que es también de alguna manera parte de la construcción subjetiva en los vínculos. Bueno, estoy muy orgullosa de mi collage. Quería decir nomás eso, más orgullosa del collage que otra cosa. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que es el ideal del yo femenino. Las autoras sobre las que basamos principalmente esta revisión bibliográfica son las autoras Rosario Alegue, Elina Carril, Viviana Cohen y Silviana Tejería, que habían escrito un artículo llamado Violencia de Género y Psicoanálisis. En este artículo ellas critican mucho lo que sería esta concepción que describió José del masoquismo femenino, y proponen una idea distinta de lo que podría ser esta tendencia que impulsa a las mujeres a quedarse, permanecer o repetir vínculos violentos, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, entender un poco lo que es el masoquismo femenino desde esta crítica que hacen ellas, ¿verdad? En primer lugar, el masoquismo femenino, si bien no necesariamente plantea la cuestión del abuso o la cuestión de la mujer repitiendo patrones por su constitución masoquista, sí habla de una cuestión de soportar la subordinación o aceptar una posición de pasividad ante la relación sexual con el hombre. Eso por un lado, y por otro lado habla de una esencia femenina que se constituye en ese masoquismo, o sea, es un concepto esencialista. Y por otro lado también, bueno, el masoquismo femenino en sí, la elección de las palabras, ¿verdad? Súper importante. Muchos psicoanalistas van a decir, bueno, Freud no se refería a esto, pero es utilizado hoy en día como por muchísimos psicoanalistas como una cuestión para justificar o para explicar la violencia contra la mujer en un contexto patriarcal. Entonces lo que hacen estas autoras es criticar un poco este concepto y más que nada criticar realmente ampliar el concepto, y voy a explicar un poco más por qué es una ampliación mucho más que una crítica también, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, ellas hablan de que una crítica principal al psicoanálisis en general en lo que tiene que ver con la concepción de la psicología femenina y todos los planteamientos en relación al género son basadas en 5 puntos, en que son concepciones esencialistas, o sea, esencialistas en el sentido de que hablan de que existe una esencia a través del tiempo que es inmutable. Hay históricos porque lo mismo, pero a través del tiempo, o sea, algo que existe algo o una esencia inmutable a través de la historia. De que son biologicistas, en el sentido de que se basan mucho en la construcción de la subjetividad femenina en base a las funciones reproductoras femeninas, volviendo nomás al tema del masoquismo, o sea, el masoquismo, Dutch, que fue la persona que más desarrolló esto, una mujer, había hablado de justamente castración, violación, utilizando como denominación del coito, y parto. Son 3 cosas que tienen que ver totalmente con una cuestión biologicista en función a la reproducción, ¿verdad? Porque las mujeres sabemos hoy en día de que no tienen nada que ver, o sea, el parto es una opción. La castración podría ser una opción, ¿verdad? Y también la cuestión del coito también no tiene que ver con el coito con penetración, no tiene que ver tampoco con la constitución de ser mujer hoy en día cuando hablamos de otras identidades que no se constituyen dentro del heterosexual. O sea, partiendo de ahí luego ya el concepto podríamos decir que está desfasado, ¿verdad? Y por otro lado, bueno, dice que es esencialista, ahistórico, biologicista, y también dice que es individualista. O sea, muchas concepciones del psicoanálisis son individualistas en relación al género porque aíslan la cuestión de género con respecto al contexto. O sea, se toma mucho el caso individual de violencia en la clínica
sin tener en cuenta la explicación en el contexto transsubjetivo, ¿verdad? Como que hoy en día todas las mujeres tenemos historias individuales de nuestra propia vida, pero tenemos una misma historia que es la historia del patriarcado, ¿verdad? Y eso no se considera mucho en el consultorio. Se trata de ver un poco qué hay en la mujer, en su historia individual, en sus tendencias, para poder ver qué es lo que está reproduciendo a través de su relación violenta. Bueno, estos son los puntos sobre los cuales ellas critican este concepto. Por otro lado, hablando también de la elección de las palabras, que es muy importante en el concepto de masoquismo femenino. Como decimos, si bien en sí mismo no constituye una cuestión vinculada, justamente por la elección de las palabras se lo vinculó mucho a la cuestión del abuso, ¿verdad? O la justificación del abuso en el contexto de lo que es la mujer. Y bueno, el psicoanálisis, que tanto le presta hoy en día importancia a la elección de las palabras, creo que es como una cuestión selectiva otra vez al final, ¿verdad? Cuando no se tiene en cuenta la construcción lingüística de este tipo de conceptos. Bueno, por otro lado, se tiene en cuenta, o sea, estas autoras tienen en cuenta de que sí existe evidentemente una cuestión voluntaria, es decir, la mujer violentada pone de su parte en muchos sentidos para permanecer en la relación violenta, pero se habla de que esto tiene que ver con una cuestión más inconsciente, con una cuestión más de repetición de una estructura inconsciente, y no con una cuestión elaborada en una persona que repite estos patrones en una relación violenta, o que permanece en una relación violenta. Pero se pregunta, o sea, se hace la pregunta, ¿qué es realmente lo que está haciendo que se repitan estos patrones, verdad? Entonces ellas lo que proponen es la cuestión de un ideal del yo que permite la repetición de este tipo de patrones violentos, ¿verdad? Bueno, el psicoanálisis en sí ya hablaba, el psicoanálisis clásico ya hablaba, autores como Peter Bloss, de las diferencias en cuanto a género del ideal del yo, y ya hablaban de que en muchos sentidos el ideal del yo femenino está asociado justamente a lo que hablaba Ara, a la cuestión de lo privado, a la cuestión de los cuidados del afecto, a la cuestión de los cuidados domésticos, a las tareas domésticas, a la maternidad, etcétera. Como que mucho de la realización inconsciente femenina está relacionada a su realización dentro de los aspectos vinculares o de las relaciones de objeto, como le llama el psicoanálisis. Es decir, todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales con la pareja, todo lo que tiene que ver con la relación interpersonal con los amigos, todo lo que tiene que ver con la maternidad, el cuidado de los niños, o la construcción de vínculos en general. Esto ya decía el psicoanálisis, lo cual no quiere decir que conscientemente sea así, pero como que inconscientemente hacia ahí es donde termina nuestra realización personal como mujeres, en un sentido inconsciente. Y también hablaba el psicoanálisis clásico de que para los hombres tiene que ver más con la cuestión de lo público, ¿verdad? Todo lo que es la realización académica, la realización dentro del mundo político, la realización dentro de lo que es el trabajo. Lo cual no quiere decir de que las mujeres no estén interesadas en el mundo de lo público, ni que los hombres no estén interesados en el mundo de lo privado, sino que la realización, como digo, la realización o la mayor realización inconsciente para cada género va a tener que ver con estos dos aspectos. Eso es lo que postulaban ya el psicoanálisis clásico. Pero lo que no se encargó de hacer mucho el psicoanálisis clásico es de ver cómo se relacionan estos ideales o estos estereotipos de género con la violencia de género. Como que siempre se puso una línea entre esas dos cosas, como si fuera que no tienen nada que ver, ¿verdad? De que bueno, capaz por una distribución misma de la economía, las mujeres casualmente se encuentran más interesadas en estos aspectos de la vida privada y los hombres en el aspecto de la vida pública, y que bueno, es así y no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión de los vínculos violentos, ¿verdad? Es como un planteamiento muy común que teóricamente quizás hubieron revisiones, pero hoy en día en la clínica, por lo menos en lo que yo vi hasta ahora, se sigue reproduciendo bastante. Como que se hace una omisión o se mira a otro lado cuando se ven estos estereotipos y no se los asocia con las situaciones de violencia. Bueno, entonces también, por otro lado, nosotros tratamos, o sea, a través de este trabajo también las autoras tratan de hacer esta comparación, o sea, esta unión de cabos, vamos a decirlo de alguna manera. Porque ellas hablan justamente de que en las situaciones de violencia, en la historia de las mujeres se encuentran estereotipos de género muy marcados en las relaciones familiares, ¿verdad? Por un lado, una madre abnegada,
abocada a la cuestión del cuidado de los niños, abocada a la cuestión del cuidado del vínculo con el marido, y un padre más bien autoritario, castigador, que reproduce un estereotipo muy fijo de género masculino, ¿verdad? En cierta forma también podríamos decir que los ejemplos de los que hablaban el profesor Ilauri serían como los extremos del ideal del yo masculino, ¿verdad? Bueno, eso por un lado, y también hablan de, para desmontar un poco la cuestión del masoquismo, hablan de unos cuantos estudios que, bueno, menciona así brevemente, que hablan de que la mujer o la hembra femenina no tiene realmente una disposición innata dentro de lo fisiológico, lo biológico, para soportar o para derivar placer del dolor, ¿verdad? O sea que desde lo biológico no tiene sentido. O sea, la cuestión del parto, si bien es algo doloroso, no se deriva realmente placer de eso, como muchos, como bueno, Deutsch, por ejemplo, había dicho en su libro, ¿verdad? Bueno, por otro lado también se habla un poco de, bueno, hablando un poco de Simone de Beauvoir ya hacía una crítica a la envidia del pene justamente en su libro El segundo sexo, diciendo de que el psicoanálisis de repente, o el psicoanálisis freudiano, lo que se le podría señalar como error es que no cuenta toda la historia, ¿verdad? O sea, ella decía, por ejemplo, la cuestión de la envidia del pene, la cuestión de que la niña envidia el pene en el niño pequeño, realmente podría ser al final la envidia de los privilegios masculinos, ¿verdad? Que quizás podría concretizarse entendiendo cómo funciona el pensamiento de un niño, un pensamiento más concreto en un pene, pero sin embargo, ampliando el concepto, podría ser, o es muy más probable que sea, la envidia de los privilegios masculinos. De esta misma manera, nosotros lo que tratamos de hacer es, o ellas, las autoras, lo que tratan de hacer es ampliar el concepto. O sea, si bien en algún momento quizás pudo haber sido una cuestión constitutiva, o si es también una cuestión constitutiva, aparte de ser un ideal del yo, hoy en día es muy importante establecer que también es un ideal del yo. O sea, que la distinción recae, obviamente, volviendo al tema del que estaba hablando hace rato cuando hablábamos de ideal del yo, de que cuando decimos que es un ideal del yo, estamos hablando de la importancia que tiene la cultura y los valores culturales en esta cuestión del, entre comillas, masoquismo en la mujer, ¿verdad? Porque estos ideales de los que hablaba, de estereotipos de género, justamente lo que lo que vanaglorian lo que señalan como importante es la cuestión de la abnegación en la mujer, la cuestión del sacrificio en la mujer. O sea, eso es lo que se aplaude. Entonces se obtiene una gratificación narcisista. Una mujer podría obtener una gratificación narcisista en concretar ese tipo de ideal o ese tipo de valores al permanecer en una relación abusiva o al sacrificarse por otros, ¿verdad? Y al poner la cuestión de que está ubicado en un ideal del yo y no en una cuestión constitutiva masoquista, se habla justamente de la importancia que tiene la cultura en esta reproducción de este tipo de síntoma, ¿verdad? Bueno, cerrando ya lo que venimos a plantear, nada, me gustaría nomás también decir de que es muy importante tener en cuenta de que es una ampliación del concepto y no principalmente una crítica, por un lado, ¿verdad? De que, por otro lado, también la importancia recae mucho en que cuando hablamos de que tiene que ver mucho la cultura con la construcción de la subjetividad de la mujer para permanecer en este tipo de vínculos, también ponemos un poco la responsabilidad en transformar una estructura y no en una cuestión individual de atender nada más en consultorio, ¿verdad? Entendiendo que la violencia es una cuestión estructural que es luego introyectada a un nivel inconsciente y que por ende debe ser transformada a un nivel público y no solamente a un nivel privado, ¿verdad? Y bueno, eso. Entonces les dejo con Ara, que va a estar cerrando un poco la conclusión. Bueno, estamos llegando al final. Entonces, para hacer un pequeño repasito, tenemos la propuesta nuestra a partir de lo de Puget y Bernstein para abordar la violencia de género, que sería desde los ejes. Recordamos que lo transubjetivo hace referencia al sistema patriarcal que nos condiciona, lo intersubjetivo hacen a los vínculos que se dan en una lógica de dominación, y lo intrasubjetivo que tiene que ver con la introyección, como dijo Nara, de estos mandatos e ideales que vimos antes. Entonces, con esta revisión lo que nosotros buscamos, ¿verdad?, es que
por un lado, aportar un poquito al psicoanálisis local, porque somos conscientes de que el psicoanálisis en el mundo, en otros países, se está actualizando en estas cuestiones y acá hay todavía un poquito de resistencia a hacer eso, entonces es una invitación para eso. Y para tener también una perspectiva o hacer pública nuestra idea de abordaje de la violencia de género, también teniendo en cuenta lo intrasubjetivo que a lo mejor no siempre se tiene en cuenta. Nosotros lo que queremos hacer es retirarle un poquito a la mujer del lugar de culpa en el que se la pone y sacar, o sea, de construir la idea de que el acceso a la femineidad, que es lo que es la feminidad al final, entre paréntesis, ¿verdad? El acceso a la feminidad estaría dependiendo de someterse a alguien. Y que por otro lado, el acceso a lo masculino estaría dependiendo de la crueldad y la potencia. Entonces, teniendo en cuenta esto, recordar que hombres, mujeres y disidencias, al ser parte del patriarcado, son por ende víctimas del patriarcado en distintas formas. Entonces nos sumamos al pedido de Rita Segato, que lo que propone es, por un lado, que la cuestión del patriarcado no sea solamente un eje transversal en distintas disciplinas, sino que sea un eje central que sea abordado desde distintas disciplinas y que nos ayuda a comprender distintos fenómenos que no solamente son la violencia de género. Y por otro lado, lo que ella propone de la politicidad en clave femenina, de que aparte de que lo personal se vuelva un espacio para pensar en lo político sea pensado en esta lógica de lo que se considera femenino en el sentido de la empatía, de tener en cuenta el cuidado, los afectos y en donde nos situamos históricamente hablando. Entonces, es un llamado a atención para nosotros mismos también, ¿verdad? Que nos estamos formando como psicólogos y José que ya es, ¿verdad? Y Lauri también ya es, pero bueno, estamos toda en formación. Nosotras dos nomás somos, me parece, había sido las que no estábamos. Pero bueno, la invitación es también para colegas, ¿verdad? A revisar estos conceptos porque no podemos dejar de lado y decir nomás que es algo que sucede en alguna parte a algunas personas y que no tiene nada que ver con la psicología. Y por otro lado, también a las personas a las que les toca ser pacientes, que por ahí estaría bueno plantear esta cuestión como tema de debate con sus terapeutas, ¿verdad? Que de repente no por el hecho de ser terapeutas van a tener esto incorporado. Y bueno, la intención de nuestro trabajo es esa, y recordar que cuando se violenta a una mujer, se violenta una forma de ver el mundo y de ser en el mundo que la hegemonía de lo masculino y de lo heterosexual rechaza. Esperamos que este trabajo pueda abrir una grieta para la deconstrucción de esas ideas y que recordar que esa grieta, nosotros como grupo pensamos que no empieza con los golpes, no empieza tratando de entender una vez que ya hay moretones, empieza deconstruyendo el azul y el rosado. Muchas gracias.